dos últimos estudios que hemos realizado, hemos estado comprobando fehacientemente en la palabra de Dios que cuando el ser humano muere, en ese momento su espíritu y su alma salen de su cuerpo. Eso lo hemos comprobado fehacientemente en la palabra de Dios en varios pasajes. En el momento de morir un ser humano, su espíritu y su alma salen de su cuerpo. Si en vida esa persona se reconcilió con Dios, si recibió a Cristo en su corazón, si tuvo la experiencia de nacer de nuevo, al instante se va al cielo. Pero si en vida esa persona fue indiferente, se apartó de Dios, si en vida no aprovechó el ofrecimiento del Señor de pedir perdón por su pecado, de aceptar la salvación de su alma, al momento de morir, su espíritu y su alma se van al infierno. Es fuerte decirlo, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos una esperanza bendita, que estamos camino al cielo. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, los seguidores de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? En el momento de morir sale de nuestro cuerpo nuestro espíritu y nuestra alma, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno, alguien dirá, bueno, nuestro cuerpo va a la sepultura, es verdad, pero ¿hasta cuándo? La Biblia enseña que nuestro cuerpo va a resucitar. La Biblia enseña, Jesús lo enseñó categóricamente, la resurrección del cuerpo. Todo ser humano que haya vivido en este planeta Tierra, absolutamente todos vamos a resucitar. No al mismo tiempo y no con el mismo propósito. Por eso hoy es muy importante saber lo que enseña la Biblia sobre la resurrección del cuerpo. Y vamos a ver en primer lugar que Jesús enseñó de la resurrección del cuerpo. Jesús enseñó sobre la resurrección del cuerpo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38, dice que algunos de los saduceos decían que no hay resurrección. Le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de 7 hermanos, y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así todos los 7, y todos murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de ellos será la viuda? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo: la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Qué interesante pasaje, ¿no? Los saduceos eran una secta dentro del judaísmo. Había otras también, como los fariseos. Pero los saduceos se caracterizaban por no creer que haya espíritus, no creer en la resurrección.
Entonces le quisieron poner en aprietos al Señor. Y efectivamente, en las leyes judías, si alguien moría y no dejaba hijos, su hermano tenía que casarse con la viuda y tener hijos. Y si no tenía, el otro hermano, y así presentan un caso donde 7 hermanos estuvieron casados. Y le quisieron poner en aprietos al Señor diciendo, si es que va a haber resurrección, porque ellos negaban, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? Qué planteo, ¿no? Pero Él le da una enseñanza tremenda, le hace ver que ellos no conocen las Escrituras, porque dice que en la resurrección no se van a casar, no va a haber casamiento ni procreación de hijos, que vamos a ser como los ángeles. Los ángeles no se reproducen, no se casan. Así que después de la resurrección la gente no se casará, sino que será semejante a los ángeles y ya nunca más podrán morir. Qué interesante tema. Aunque nosotros cuando morimos, no morimos, en realidad cambiamos de domicilio, dejamos nuestro cuerpo y vamos al cielo si somos salvos, pero en la resurrección nuestro cuerpo va a ser levantado y no vamos a perder identidad. O sea que nos van a reconocer, vamos a tener un cuerpo transformado, glorificado, como el que tuvo Jesús después de la resurrección. Y hay pasajes bíblicos que demuestran que vamos a conservar la identidad. Sí, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, los discípulos, a pesar de no haber visto a Moisés y a Elías nunca, ni siquiera en fotos, sin embargo, cuando ellos aparecen hablando con el Señor Jesús, ellos lo identifican inmediatamente a Moisés y a Elías, que habían muerto muchísimos años antes. Pero ellos seguían vivos. Su cuerpo quedó en la sepultura, pero ellos seguían vivos. Y dice también el Señor en este pasaje que hasta Moisés enseñó sobre la resurrección, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos, todos viven. Qué hermoso es saber que en realidad no existe la muerte. Lo que existe cuando dejamos nuestro cuerpo, cuando se para nuestro corazón, cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, seguimos viviendo, simplemente salimos del cuerpo y si somos salvos vamos al cielo con el Señor. Qué notable. Entonces Jesús enseñó sobre la resurrección del cuerpo, absolutamente. Y también les refutó a los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. En segundo lugar, Jesús enseñó que habrá 2 resurrecciones. Habrá 2 resurrecciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús dice: no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que hay 2 resurrecciones. Los que hicieron lo bueno son los que aceptaron al Señor Jesucristo, no por haber hecho algo, porque la salvación del alma no se la puede comprar con obras, con dinero, con buena conducta. Es un regalo de Dios, porque por gracia somos salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que los que hicieron lo bueno, los que aceptaron hacer bueno, no es hacer obras buenas, sino haber recibido a Cristo en su vida como su Salvador y Señor, saldrán a resurrección de vida. Así la llama la Biblia, la primera resurrección. Pero los que hicieron lo malo, los indiferentes o los que rechazaron en vida a Jesús, saldrán a resurrección de condenación. Qué triste, ¿no? Qué triste, teniendo la oportunidad, algunos van a ir a resurrección de condenación y otros a resurrección de vida.
En tercer lugar, estas resurrecciones no ocurren al mismo tiempo, no ocurren en el mismo momento. La primera resurrección ocurre en el arrebatamiento, cuando Jesús vuelva a buscar a sus fieles seguidores. Ya sabemos por los estudios anteriores que cuando una persona que es salva, que tiene a Cristo, al momento de morir se va al cielo. Lo hemos visto en muchos pasajes bíblicos, pero su cuerpo quedó en la sepultura. ¿Y cuándo va a ser resucitado su cuerpo? Cuando Jesús vuelva a buscar a sus verdaderos seguidores. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, el apóstol Pablo dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los cuerpos de los que son salvos. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Qué palabras alentadoras, qué convicción, qué esperanza. En este pasaje vemos varios puntos. Uno, los muertos en Cristo, los cuerpos de los salvos, cuyos espíritus y almas fueron al cielo, resucitarán primero. La primera resurrección va a ocurrir de los redimidos, de los salvos. ¿En qué momento? En el momento del arrebatamiento. Por ejemplo, si Jesús volviera esta noche, todos los cuerpos de los redimidos, de los santos que están en los sepulcros, saldrían con un cuerpo glorificado. La mente humana no alcanza a comprender eso, pero así va a ocurrir. Así que en el momento de regresar Jesús a llevar a su iglesia, en el arrebatamiento, esa es la resurrección de vida. Dos, los salvos que estén vivos en ese momento, supongamos que ocurra en este momento, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no baja hasta la tierra en el arrebatamiento, sino que los sepulcros se abren, no todos los sepulcros, sino los sepulcros de los redimidos, de los salvos se abren, ellos resucitan. Inmediatamente los que estemos vivos en ese momento seremos elevados al aire para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Qué sorpresa se va a llevar el mundo. Los cementerios van a quedar con las tumbas vacías, no todos, pero de los redimidos. Muchos en un colectivo van a desaparecer, en un avión van a desaparecer, en una casa van a desaparecer, en un culto van a desaparecer, todos. Dios quiera que sí, que todos. Qué triste, qué terrible va a ser que algunos se queden. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó? El Señor se lo llevó, yo me quedé. Bueno, por eso tenemos que estar preparados, como si fuese que vamos a vivir muchos años, pero preparados para partir en cualquier momento. Porque si el arrebatamiento no ocurre en forma sorpresiva, el Señor me puede llamar en forma sorpresiva. Así que uno tiene que vivir preparado como si fuese que estamos viviendo el último día de nuestra vida. Pero haciendo planes, trabajando, estudiando, como si fuese que vamos a vivir toda la vida en este mundo. 3.
Por lo tanto, dice, debemos animarnos unos a otros con estas palabras. Hablar de resurrección son palabras de ánimo, según la Biblia. Tenemos que animarnos, alentarnos a seguir firmes, a no apartarnos, a permanecer fieles hasta el fin. La segunda resurrección ocurre antes del juicio final, antes del juicio final. Y vamos a suponer que hoy ocurra el arrebatamiento, 1007 años después ocurre el juicio final o juicio del gran trono blanco. ¿Por qué 1007? Bueno, 7 años de gran tribulación y después Jesús vuelve con todos los redimidos a reinar sobre la tierra por 1000 años. Entonces 1007 años después ocurre el juicio final y en ese momento los cuerpos de los que están condenados serán resucitados. Su parte intangible estará en el infierno, se reúne espíritu, alma y cuerpo para ir al juicio del gran trono blanco y de ahí el Señor los deposita en el lago de fuego que fue hecho para el diablo y sus seguidores. Dice la Biblia esto sí, en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, el apóstol Juan tuvo la revelación de Dios, Dios le mostró todo lo que iba a ocurrir. Dice así, Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi también un gran trono blanco, que es el juicio final, y al que estaba sentado en él, el Señor Jesucristo. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvieron a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. No se refiere a adultos y niños, sino a personas poderosas y a personas humildes ante la sociedad, personas encumbradas, porque la gente clasifica gente importante y gente no importante. Para Dios todos somos iguales. Pero la Biblia dice grandes y pequeños, no se refiere a adultos y niños, porque los niños todos van al cielo al morir. Unos libros fueron abiertos, los libros de las obras, y después otro más que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conformes a sus obras, las cosas malas que hicieron en vida. Y conforme a lo que estaba anotado en los libros de las obras, el mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras malas que hicieron en vida. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Eso dice clarísimo la palabra de Dios. Aquí vemos varias cosas. Uno, el mar y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras malas que hicieron en vida. Todo lo que hace una persona es registrado en los libros de las obras. Si yo estoy murmurando, tal día, tal hora, fulano estuvo murmurando contra fulano. Tal día, tal hora yo estuve mintiendo. Tal día, tal hora yo estuve haciendo tal cosa. Todas las cosas malas que hacemos. ¿Y qué pasa con los salvos? Cuando uno se salva, cuando Jesús limpia nuestros pecados, cuando borra nuestros pecados, los libros de las obras quedan totalmente limpios, en blanco, porque Jesús borró todos nuestros pecados con su sangre. Así que tu libro de las obras donde estaban escritas toda tu vida, las cosas malas que hiciste y que yo hice, fueron borrados. Pero hay muchas personas cuyos pecados todavía están escritos en los libros de las obras. ¿Por qué? Porque nunca se acercaron a Jesús para recibir el perdón de sus pecados, para que su sangre borre sus pecados, para que sean perdonados, para que sean justificados, para que sean salvados
del juicio y de la condenación. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para infierno es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. En cuarto lugar, la realidad de la resurrección era usada en la evangelización. La realidad de la resurrección era usada en la evangelización. Es muy difícil que en nuestros días un evangelista hable de resurrección en una campaña evangelística. Sin embargo, los primeros cristianos evangelizaban y mencionaban vez tras vez la resurrección de los muertos. Digamos que era el más fuerte argumento de los cristianos al predicar a Cristo, hablar de la resurrección. Te lo quiero mostrar en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, mientras hablaban así con el pueblo, se refieren a Pedro y a Juan, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. ¿Daba resultado evangelizar mencionando la resurrección? Vaya si no daba resultado. En esa ocasión 5,000 hombres se convirtieron, sin contar las mujeres y los jóvenes o los niños. Sin embargo, hoy es un tema que prácticamente no se habla, pero ellos usaban como una fuerte estrategia, un fuerte argumento, evangelizar mencionando la resurrección de entre los muertos. Esta es una doctrina vital para el cristianismo. Si no hay resurrección de muertos, no hay esperanza, por más que nosotros estemos ya en el cielo, pero el plan de Dios es que el hombre fue creado tripartito, acordate lo que hemos estudiado, espíritu, alma y cuerpo. Al morir, nuestro espíritu y nuestra alma van con el Señor, pero nuestro cuerpo es resucitado en el arrebatamiento, los redimidos. Pero los perdidos, 1007 años después son resucitados los cuerpos, se unen a su espíritu y su alma y se presentan ante el juicio del gran trono blanco para ser juzgados y luego lanzados al lago de fuego. No hay posibilidad de que en ese juicio final alguien quede absuelto. Ya están condenados, porque la oportunidad del ser humano es en vida. Nadie queda sin ser juzgado. Nadie, no existe. No existe inmunidad, no existe que algún juez aceptó dinero y le dio la libertad. Hoy hay mucha gente que debiera estar presa y no está presa. Pero en el juicio final, el que merece condenación va a recibir la condenación eterna. Así que al evangelizar enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Y también muchos de los que habían oído sus palabras creyeron y eran como 5,000 hombres. Debemos concluir. Durante su ministerio Jesús resucitó a muchas personas. La Biblia registra por lo menos 3 casos. La resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Y alguien podría decir, ¿no habrá resucitado más? Es posible, porque Juan en su evangelio dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús enseñó y que hizo, no cabrían libros en este mundo. Yo personalmente creo que habrá resucitado a muchas más personas, pero encontramos estos 3. Pero hay algo interesante. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53 dice: pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, murió. Ahí vemos también que Jesús, al morir, salió su Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron
y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, es decir, Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. Qué susto se habrán dado, ¿eh? Ahí viene el tío fulano, pero se habrán espantado. Yo no sé cómo ocurrió. De este hecho casi no se habla, pero cuando Jesús resucitó, también muchos sepulcros de santos, de redimidos, se abrieron y salieron de la tumba y se aparecieron en la ciudad de Jerusalén. La resurrección del cuerpo es un hecho irrefutable. Todo ser humano va a resucitar, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. El profeta Daniel, cientos y cientos de años antes, anticipó la resurrección del cuerpo. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando? De la resurrección de los salvos y de la resurrección de los perdidos. Está hablando del cuerpo, no está hablando del espíritu, del alma, porque el alma no duerme, el espíritu no duerme. Lo que duerme es el cuerpo, queda inactivo. Así que, hermanos queridos, teniendo una esperanza tan grande, una esperanza de salvación, una esperanza de que nuestro cuerpo se va a levantar de la tumba, una esperanza viva, yo creo que nosotros tenemos que asumir el compromiso de contarle a la gente que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que Jesús vuelve y vuelve a buscar a los que le esperan. No sé si nosotros le estamos esperando, porque a veces estamos como distraídos, pensando en nuestra economía, pensando en nuestra familia, pensando en nuestro trabajo. Ciertamente todas esas cosas son importantes, pero todas esas cosas son transitorias y pasajeras. Pero el hecho es que Jesús vuelve a llevarnos con Él. Él dijo: ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a prepararle lugar, y si me voy, volveré a buscarlos para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de hablar a los amigos, es tiempo de hablar a los parientes, a los compañeros, a los vecinos, y es tiempo de que nosotros permanezcamos firmes en el camino del Señor, porque en cualquier momento Jesús regresa a buscar a los suyos, o en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros.